con él. Y la semana pasada vimos algunos aspectos más que tenían que ver ya con el servicio, ¿no? El rey, el padre y el hijo, ¿os acordáis? Que hablábamos del rey, del padre y el hijo, de esa analogía que tenemos ahí en el capítulo 16 de Primera de Samuel. Luego también poníamos ejemplos como hablábamos de sacrificio y ofrenda. ¿Os acordáis que hablábamos de esos elementos que no pueden faltar? El cabrito, que representaba el sacrificio, el pan, que representaba el alimento, y también el vino, que representaba el gozo, que son cosas que no puede faltar en nuestra vida. Y por supuesto, ese símil del Padre como proveedor, que eres el Padre el que provee. Bueno, ahí está la enseñanza, la tenemos en YouTube. Y nos quedaba el poder seguir, porque nos quedamos en otro punto que sería el 12, que es siervo y escudero. Por ahí nos quedamos, ¿ok? Siervo y escudero. Dice 1 Samuel 16, 21, David fue a Saúl y le servía. ¿Qué hacía? Le servía. Como sabéis, había una crisis en el liderazgo de Israel, en este caso en el rey Saúl. Un espíritu de parte del Señor venía y atormentaba a Saúl, y era necesario el servicio de este joven llamado David, y David le servía en palacio. Y Saúl, gracias a ese servicio, resulta que le pasa algo a Saúl. Mira lo que le pasa. Y Saúl lo amó grandemente, y ya no solamente le servía, sino que lo hizo su escudero. Qué hermoso. Vemos que el rey recibe al muchacho, a David, recibe también su ofrenda, la ofrenda que le había preparado Elí, el padre de David, y inmediatamente en cuanto llega a palacio David, comenzó a desarrollar su labor, sin esperarse. Lo primero que vemos ahí es que David fue a Saúl y le servía. No dice que David fue a Saúl y estuvo allí 4 o 5 años, no, sino que llegó y nada más llegar le servía. Siervo. El versículo 21 dice primero que David servía a Saúl. Es digno de destacar que David comenzó a servir a su rey. No dice que recibiera ninguna remuneración, ¿verdad? No dice ahí que le pusieron un sueldo a David, ¿a qué no? Que recibiera ninguna remuneración ni ninguna recompensa. O sea, todo lo contrario. Para David era una honra, era un honor el poder servir en palacio al rey de Israel. Qué honra tan grande, ¿verdad?, poder servir a nuestro rey. ¿Qué te parece a ti? Y tiene que ser así. Nosotros tenemos que servirle al Señor con esa misma actitud que había en David, servirle por amor, porque Él nos ha dado todo, porque Él es todo en nuestra vida, porque es un privilegio servirle sin necesidad de tener pensamientos en remuneraciones o en recompensas, ¿verdad? Es una cosa errada, es estar con el foco errado, el querer servir a Dios esperando un halago, esperando una recompensa, esperando recibir algo que sea insano, que, como sabéis, Dios siempre mira a nuestro corazón, mira a nuestra motivación. Al contrario, que el Señor nos tenga dignos de servirle para nosotros tiene que ser un privilegio. No tenemos que hacerlo por recompensa, aunque sabemos que Dios nos recompensa, ¿que sí? Así como David, que para él fue una honra servir a su rey, para nosotros debe serlo. Dile que te dice al lado, tiene que ser una honra servir al Señor. La recompensa mayor es que Dios nos haya tenido por dignos y nos haya escogido para servirle. Y los hijos de la casa, una característica importante es que los hijos de la casa somos siervos. Tenemos que ser siervos del Rey de Reyes, siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. La recompensa por servir bien, servir más. Esto es muy importante que lo sepas. Miguel, ¿qué te parece esto? La recompensa de servir bien es servir más. Esto es algo que a veces nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque a veces nos cansamos. Y no es fácil a veces servirle al Señor.
vemos muchas carencias, vemos que estamos creciendo como iglesia y quizá a veces puede llegar a pensar, todo me toca a mí, ¿no? Y parece ser que estás sirviéndole al Señor, pero ¿sabes qué? A veces parece que esperamos una recompensa por servirle al Señor, pero la recompensa es que te da más, o sea, para que hagas más. ¿Entiendes? O sea, estás esperando, no sé, una palmadita en la espalda. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Estar sirviendo, sabéis que nuestro ministerio es un ministerio, oye, si queréis saber cómo es el servicio, iros a Murcia un par de meses y veréis cómo se va allí con la lengua afuera, ¿no? Una semana y bastante, ¿no? Entonces, a veces yo allí, por ejemplo, en Murcia, no sé, hay momentos que en tu humanidad esperas que te digan, bien hecho, oye, que está bien, ¿no? Bien hecho. Entonces la recompensa de servir bien, de hacerlo bien, no es qué bien lo has hecho, sino toma más, más, más. ¿Por qué? Porque como lo haces bien, la recompensa es servir más. Dice Proverbios, y esto es una promesa que a mí me encanta, y me gusta como lo dice la Reina Valera, dice, el siervo mimado. Sí, no. El siervo mimado desde la niñez por su amo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos mima. ¿O no? ¿Tú crees que Dios no es un Dios amante? ¿Un Dios que nos mima? Dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Amén. Somos siervos del Señor y además dile al que tienes a la eres un siervo mimado por el Señor. El Señor te ama y eres su heredero, eres su heredera. Aleluya. Ahora, escudero. O sea, ahí vemos la segunda parte del versículo 21, dice que Saúl hizo de David su escudero, o sea, su escudero, otra versión dice su paje de armas, su paje de armas. O sea, ¿qué era un escudero? El escudero era quien iba delante de su señor en la batalla y que literalmente llevaba su escudo. El escudero solía ser un joven fuerte, un joven valiente, valeroso, que portaba las armas de su señor y que corría delante del caballo del señor. O sea, en definitiva era un siervo que ayudaba y que en ocasiones daba la vida por su amo en la batalla. La función del escudero era trabajar por las victorias de su señor. O sea, cooperaba para lograr las conquistas de su señor. De la misma manera, trabajó David para Saúl, peleando por el reino de su amo o de su señor o de su dueño. Y así, del mismo modo, también nosotros los hijos de la casa tenemos que ser escuderos de Dios. Luchar para que el nombre del Señor sea engrandecido y para aumentar el número de victorias de su reino. ¿A que sí? Tenemos que procurar servir al Señor dándolo todo, entregando nuestra vida. No hay mayor honor que entregar nuestra vida por la causa de Jesús y por su obra. Y así tiene que ser con nosotros. Pero déjame decirte que es muy difícil que nosotros podamos... hay mucha gente que dice, yo estoy entregando mi vida por Jesús, soy un escudero de Dios. Pero si no eres un escudero de tu pastor o de tus pastores, nunca puedes decir que eres un escudero de Dios. Porque Dios, el orden de Dios es así, a través de la delegación de autoridad. Entonces esto es algo que yo descubrí en mis propias carnes, ¿no? En mi propio trato con Dios. Me di cuenta de que yo no puedo honrar a Dios si no honro a una persona. Es muy difícil, es muy complicado. Si no soy capaz de honrar la autoridad que Dios ha puesto sobre mí, si no soy capaz de ser escudero, por ejemplo, de mis pastores, pues es muy difícil que, aunque yo quiera decir, no, es que yo estoy sometido a Dios, si no estás sometido a un hombre que es tu autoridad y que debes respetarlo no por quién es, sino por la autoridad que representa, es imposible que puedas estar sometido a Dios. Así que una cosa también muy importante es que el escudero nunca se llevaba la gloria de la victoria. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Cuando logramos un éxito para el reino de Dios, no somos nosotros. Es la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo operando a través de nosotros y toda la gloria en mi servicio, en todo lo que yo hago, toda la gloria es para Dios. Todas las alabanzas no eran para el escudero, eran para el Señor, eran para el rey. ¿Habéis visto, por ejemplo,
Hay una película que me encanta, he visto más de 10 o 12 veces, se llama Gladiator. Russell Crowe, impresionante película, del año 2000, ya han pasado 22 años. Y me gusta porque empieza la película con una batalla tremenda y él es el comandante de los ejércitos del norte quien conquista esa batalla y él, cuando llega el emperador, le da toda la gloria al emperador. Parece que el emperador no había hecho nada, pero él le da toda la gloria. Eso es un escudero. Un escudero es alguien que lucha por el reino de Dios, pero que sabe que toda la gracia, toda la fuerza. De hecho, fíjate, este comandante del ejército del norte en la película consigue todo eso. ¿Por qué? Porque el emperador le suministra todo, le da todo. Sí que él tiene su don y su destreza, pero sin el ejército y sin todo lo que el emperador le da, es imposible. Entonces nosotros tenemos que ser humildes y saber que todo viene de Dios para nuestra vida, la gracia, la fuerza para trabajar, la fuerza para servirle, la fuerza para los dones espirituales, todo, la unción, todo proviene de Él. Así que nosotros tenemos que darle siempre la gloria a Dios. Qué importante esto, ¿verdad? Que tengamos este principio muy en cuenta. Dice, ahora vamos a pasar al punto 13, yo creo que aquí, bueno, ahí, si puedes darle para adelante, mira, este libro me encantaría que lo leyerais. Este libro lo leí yo en 2010, 2011 creo. Es un libro que me cambió totalmente. Es un libro muy cortito, 83 páginas. El escudero de Dios, cómo servir a los líderes de Dios. Y es muy revelador. Es un libro que se lee muy rápido, muy intuitivo. Vuelvo a repetir, no sé si tiene 85 páginas, pero es poderoso lo que encierra ese libro. Así que si no lo tienes, está en PDF. Te lo puedo pasar o puedes incluso tú, poniendo el escudero de Dios en Google, pones escudero de Dios en Google PDF y te lo puedes descargar. Y te aconsejo que pierdas 2 horas de tu vida leyendo esto, porque te va a abrir el panorama y que lo estudies tranquilamente, todo lo que nos enseña este libro. El escudero de Dios. Ahora vamos a seguir más adelante. El punto 13 es gracia ante sus ojos. Dice el verso 22 del capítulo 16 de Primera de Samuel, y Saúl envió a decir a Isaí, ¿quién era Isaí? El padre de David, ¿verdad? Te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Aquí vemos que después de que David estuviera sirviendo y funcionando en el palacio por un tiempo, el rey pronuncia una petición a Isaí, al padre de David, y le ruega que el joven pueda permanecer y seguir sirviendo en palacio, seguir ejerciendo ese servicio, ya que ha hallado gracia ante los ojos del rey. Qué hermoso testimonio este, ¿verdad? Qué hermoso testimonio había dado de servicio David, qué ofrenda más hermosa, qué testimonio más precioso había dado David al rey con su forma de servir, con su forma de trabajar, y también fue un halago para su padre, ¿o no? Claro. O sea, que el rey le hiciera esa petición al padre de Isaí. Isaí yo creo que se sintió también halagado por cómo su hijo le había representado y el testimonio de servicio que David había dado a Saúl. David había dejado un olor fragante, un perfume agradable en su servicio con su buena manera de actuar y de servir. Ahora, tú imagina que esta petición la pronunciara nuestro Señor, el Rey de Reyes, y viniera a nuestros pastores, a nuestros responsables, a nuestros líderes, y les dijera, te ruego que me dejes conmigo a Miriam, que me dejes a Encarna, que me dejes a Toñi, que me dejes a Miguel, que me dejes a Elizabeth, a Xavi, a Gina, a todos los que estamos aquí, que me dejes, déjamelos conmigo porque han hallado gracia ante mis ojos. A mí eso me llenaría de honra. Yo creo que no hay nada que te llene más de, no me gusta decir la palabra orgullo, pero entendedme lo que quiero decir, de satisfacción de que un pastor pueda sentir cómo Dios llama a uno de sus discípulos. Y que te diga el Señor, apártame a este porque ha hallado gracia. Su servicio me ha ministrado tanto, me ha servido tanto. O sea,
Es tan grato el perfume que sale de su servicio que lo quiero, ha hallado gracia delante de mí. Y así es como se deben de ordenar los ministros. Así es como se deben de ordenar siempre Dios, que le diga a tu paternidad, apártamelo. Es un orgullo, de verdad, no me lo puedo imaginar que hay un orgullo mayor que ese. Qué honra sería también para nosotros que Dios diera ese testimonio de nuestro caminar, ¿verdad? Que nuestro servicio le diera toda la gloria a su nombre y sería un gran honor para nosotros y para nuestros padres espirituales. Así que trabajemos, sabes que esto no es una utopía para nosotros. Tú y yo podemos ser olor grato. Nuestro servicio puede ser olor grato para el Señor a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú y yo podemos agradarle a Dios porque tenemos a Cristo en el corazón, tenemos el Espíritu Santo, somos morada del Espíritu. En Dios ha hecho ese milagro en nosotros y ahora tú y yo podemos agradarle y ser una ofrenda para Dios. Amén. Ahora, eso es para cerrar lo que nos quedaba la semana pasada. Y hoy vamos a abrir otra cosa que nos va a llevar también un tiempito. Y he titulado así, la bendición de la obediencia en el proceso. Obedecer de vez en cuando, obedecer algo que nos va a generar una recompensa inmediata, es más sencillo que obedecer algo cuando sabemos que tenemos que enfrentar un proceso antes de llegar a la meta, ¿verdad? No sé si me explico. La disciplina es dura a veces y el resultado no llega inmediatamente. Lo vemos continuamente, por ejemplo, por poner una analogía con el deporte. Gente que se prepara para competir en una Olimpiada durante 4 años y ejerce una disciplina en su cuerpo, en su dieta, en sus entrenamientos durante 4 años para competir. Por ejemplo, un corredor de 100 metros tiene semifinales y final para competir 20 segundos. 4 años de preparación y de disciplina. Ahora, la bendición de la obediencia en el proceso, de seguir, permanecer obedientes durante el proceso. Sin lugar a duda que como hijos de la casa vamos creciendo y es precioso ver el crecimiento de la iglesia. Ver cómo los hijos de la casa van creciendo, van madurando, van superando etapas, procesos y van avanzando en el camino hacia la madurez. Y de la misma manera vemos aquí que David en su vida fue avanzando en diferentes niveles. Hasta ahora, por ejemplo, hemos visto que era un buen hijo, ¿verdad? Que era un buen siervo. Pero a partir de ahora quiero que veamos cómo va creciendo en otras áreas. Como por ejemplo, crece en su valentía, crece también en su audacia, crece en fe y por encima de todo crece en algo muy importante. Dile al que tienes al lado, crece en conocimiento de Dios. Que es lo más importante de nuestra vida, conocer a Dios. Dios te salvó para que le conozcas. Todo lo demás pende de ahí. Todo lo demás de tu vida pende de esa relación. Él te atrae a ti porque quiere, a Él te atrae a Él porque quiere conocerte. Dice Primera de Samuel, vamos a leer Primera de Samuel, apúntalo ahí, luego lo lees tranquilamente en casa. Primera de Samuel 17, del 1 al 31, puedes buscármelo ahí, Marcos, porque no está en proyección. Dice el verso 1, nueva traducción viviente. Dice, los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damín, que queda entre Soco y Judá y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente, en montes opuestos. O sea, estaban los dos ejércitos, uno en cada monte, y había un valle que los separaba. Dice el verso 4, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero
iba delante de él. ¿Ves? Este también tenía escudero. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel: envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para luchar contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe, de cómo les va. Dice el 19, los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Así que temprano, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos que Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente otra vez, con el valle por medio, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar ya sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Y David contesta: ¿qué hice mal ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Amén. Esta es la historia en la que nos vamos a mover ahora. El primer punto que quiero que veamos es algo muy importante. Di conmigo: de lo divino a lo humano. De lo sobrenatural a lo natural. ¿Sabes que servirle a Dios es sobrenatural, aunque sea algo pequeño? ¿Por qué? Porque para servirle a Dios como a Dios le agrada lo tenemos que hacer en el Espíritu, y eso es algo sobrenatural. Tenemos que hacerlo como Dios manda. Y eso es algo divino. Hacer las cosas como Dios quiere es hacerlas de manera divina. Nunca has visto ahí, ese lo ha hecho divinamente, ¿verdad? Bueno, pues ese término no está bien aplicado porque hay que hacerlo en el Espíritu para hacerlo divino. Así que de lo divino a lo humano. Hay momentos del proceso en nuestra vida cristiana en que Dios permite nuestro desarrollo en lo espiritual sin desprendernos totalmente del trabajo natural. La mayoría de los cristianos trabajan secularmente, ¿a que sí? Solamente algunos estamos a tiempo completo sirviéndole al Señor. Y en la mayoría de los casos sigue siendo así.
casi todos los cristianos, durante toda su vida cristiana, están alternando un trabajo secular, pero también tiene que haber algo más aparte de nuestro trabajo secular. Digo conmigo, tiene que estar también la parte divina, no solamente la natural. En el caso de David, había sido ungido, fíjate, como futuro rey de Israel, porque aquí David ya había sido ungido. Pero en la preparación para ese cometido de ser rey de Israel, llegaba un tiempo en la vida de David en que tendría que estar alternando el servicio natural con el servicio divino. Mira lo que dice el verso 14 y 15. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron en el ejército de Saúl, pero David iba y venía. Di conmigo, iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. O sea, mucha gente cuando lee este texto piensa que David era la primera vez que iba a las filas. No, David iba y venía. No era alguien que había ido por primera vez allí cuando apareció en escena el famoso Goliat, sino que David constantemente estaba yendo de lo divino a lo natural. Aquí podemos ver a David alternando sus tareas. Sus hermanos mayores estaban en la batalla con los filisteos y según la palabra él iba y venía de allí y hacía su trabajo diario. Y esto es hermoso. Esto es hermoso. Es que Dios nos deje a veces ver la batalla de más cerca en nuestro discipulado, en nuestro crecimiento, y no solamente estar atado al trabajo secular. Y esto, por ejemplo, en mi formación como ministro fue algo que yo tuve que experimentar, ¿no? Encontrar un equilibrio para poder ser discipulado y también acudir al llamado de lo divino cuando Dios me reclamaba, cuando Dios necesitaba, entre comillas, no, Dios no necesita a nadie, pero entiéndeme, cuando era necesario que yo acudiera a ese llamado, el saber soltar lo secular e ir a lo divino y soltar lo divino y volver a lo secular. Esto es todo un aprendizaje. Porque fíjate que David cuidaba las ovejas y él tenía una rutina diaria. Esto es muy importante. Sabía a qué hora tenía que comenzar, no era un desoficiado. Sabía cuándo tenía que terminar. Sabía cuándo tenía que terminar, que esto es lo que más nos cuesta a veces en lo secular. Te estoy hablando bajo mi experiencia. Ten en cuenta que yo he estado siendo pastor 5 años y trabajando. Trabajando y siendo pastor. O sea, yendo de lo divino a lo natural. Y de lo natural a lo divino. Y sabía a qué hora tenía que comenzar y también sabía cuándo tenía que terminar. A veces he de reconocer que mi vida colapsaba y tenía que ir a la presencia de Dios y decir, Señor, no sé por dónde tirar, estoy hecho un lío. Ahora, David vemos aquí que sabía cómo desarrollar su tarea, al punto que quizá se volvía en algunos momentos quizá su vida un poco monótona o corriente en el trabajo cotidiano, pero cuando le tocaba viajar hacia el frente de batalla, yo creo que David quizás sentía una honra, ¿verdad? ¿No te pasa? Una honra que cuando Dios te usa, no en lo natural, sino en su servicio, cuando Dios nos usa en la casa, cuando Dios nos usa como hijos de la casa, y a veces toca viajar, eso es lo que yo denomino viajar al frente, ir a la batalla. Dios te reclama para una batalla espiritual y es una honra por parte de Dios hacia nosotros, que nos encomienda esa tarea. Y yo estoy seguro que David disfrutaba de ir a la batalla, del poder desarrollar ese servicio no solamente a favor de sus hermanos, sino también a favor de su nación, de su pueblo, Israel. Y del mismo modo debe ser para nosotros. No podemos vivir solamente para trabajar secularmente. Tiene que ser una honra para nosotros el que Dios nos reclame para su servicio y tenemos que encontrar el equilibrio. No puede ser que siempre que Dios nos reclame para algo estemos siempre ocupados en lo secular. Tiene que ser igual para nosotros. A veces estamos en nuestro trabajo secular o nuestra área de función en la casa también y se vuelve rutinario el servicio que allí ejercemos, aunque lo hagamos con todo el amor y empeño. Es algo que nos suele suceder, pero Dios en ocasiones y como parte de nuestra formación nos permite mirar la batalla de cerca, mirar la batalla de cerca. Hay momentos donde Dios nos reclama. Por ejemplo, para nosotros, para Ruth y para mí, en nuestra formación, nosotros veíamos como un privilegio el que yo estuviera trabajando todo el año
Y nuestras vacaciones, pues quizá uno podía pensar, oye, pues las vacaciones que estoy todo el año trabajando y también estoy pastoreando una iglesia, pues voy a irme por ahí de vacaciones a, no sé, a las Islas Maldivas, o irme a donde sea, a los chorros de Río Mundo, pero irme a algún sitio. Pero no, nosotros entendíamos como una honra que Dios nos llamara a servir en los campamentos, con los jóvenes. Y empleábamos nuestras vacaciones en irnos en los campamentos de jóvenes y entregar nuestro servicio allí. Entendíamos que era Dios quien nos estaba permitiendo mirar la batalla de cerca. Y ahí empezábamos a servir junto con nuestros pastores. Y empezábamos a ministrar a los jóvenes en lo poquito que podíamos y empezábamos a ser ministrados y a crecer también como siervos. Y estábamos junto con nuestros pastores. Invertíamos nuestro tiempo, nuestras vacaciones en eso. Y lo veíamos como una honra. Era como que Dios, wow, nos está permitiendo ver la batalla de cerca. Era como David cuando iba a la batalla, que dejaba las ovejas y entonces dejaba su trabajo cotidiano y iba donde estaba el meollo, donde se estaba jugando lo importante en el reino de Dios. Era como que Dios nos permitía visualizar el servicio de Dios a otro nivel, acercarnos a quienes estaban funcionando aquí. David va a sus hermanos que están en la batalla. Era como que Dios nos permitía ir con nuestros hermanos que estaban luchando a otros niveles, en un nivel diferente de autoridad, también de honra espiritual, y servir con ellos a un tiempo o un momento, en un tiempo o un momento determinado. ¿Me estáis entendiendo, verdad? Ahora imagina a David. Imagina a David regresando en una de esas veces que dice que iba y venía. Imagínate a David regresando desde el frente de la batalla a su labor diaria. ¿Cómo sería su estado de ánimo después de haber visto a sus hermanos y al ejército en acción? Pues un poco como nosotros, ¿no? Cuando volvíamos del campamento. Volvíamos del campamento, habíamos estado con los jóvenes, habíamos visto cómo Dios se mueve, cómo Dios libera jóvenes, cómo Dios hace la obra en los jóvenes. Estábamos ahí en la batalla y volvíamos al día siguiente y el lunes yo tenía que agarrar mi automóvil y ponerme a trabajar, ¿no? Y era un poco de frustración. Así que seguramente el estado de ánimo de David, tras haber visto a sus hermanos y haber visto el ejército en acción, seguramente no era muy bueno. Pero debemos ser lo suficientemente maduros para comprender que el Señor aún nos quiere así. Yo tuve que entender que era parte de mi formación, o que era parte de nuestra formación y que aún Dios nos quería así, ¿no? Iba y venía. De lo divino a lo natural, de lo natural a lo divino. Y por eso tenemos que ser maduros y comprender que el Señor nos tiene que discipular así, entre lo divino y lo humano. Le sucedió también esto, hay un ejemplo muy claro, que esto le sucede a los discípulos que estaban acompañando a Jesús. ¿Os acordáis cuando los sube a un monte alto el Señor Jesús y se transfigura delante de ellos? Y aparece Moisés y Elías y cayeron en ese momento de posgloria donde tenían que asimilar esa experiencia y decir, oye, esta experiencia tiene que pasar y luego tenían que regresar a lo trivial, a lo terrenal. Después de haber visto los cielos abiertos, tenían que volver. Mira lo que dice Mateo 17, 1, 4. Vamos a verlo, mira, que está aquí. Mateo 17, 1, 4 y el verso 14 y 17. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y eso, así como yo me sentía a veces en los campamentos. No, wow, no me quiero ir de aquí. Hagamos 3 enramadas aquí. Yo quiero seguir aquí sirviéndole al Señor. Pero dice el verso 14 y 16, dice, al pie del monte, cuando bajaron, les esperaba una gran multitud. Di conmigo, mucho trabajo. Un hombre vino y se arrodilló delante de Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. A menudo cae al fuego o al agua. Así que lo llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Lo primero que se encuentran cuando bajan de ver la gloria de Dios es un endemoniado, ¿no? Así que nunca olvidemos que nuestra vida en la tierra será esto. Un compendio, mientras que estemos aquí en la vida, en esta tierra, va a ser un compendio de experiencias terrenales y sobrenaturales. O sea, tenemos que vivir con los pies en el suelo
pero con el corazón en el cielo, con el corazón bien alto. En la tierra, pero sabiendo que somos seres celestiales, que somos peregrinos y extranjeros. Y yo sé que esto a veces es difícil, por eso he puesto ahí una imagen que es como yo lo veo, o como a veces el Señor me lo hizo ver, ¿no? Es la siguiente imagen después de esta. Siguiente. Ahí. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo poder llevar lo divino y lo terrenal? ¿Cómo poder llevar mi trabajo secular y mi servicio a Dios? Pues para mí es como este malabarista. Es como un malabarista que tiene esas bolas en el aire y que tiene que tenerlas todas en el aire. Cada bola representa un área de mi vida. Y para que no se le caigan las bolas, el malabarista tiene que darle un toquecito a la bola cada vez que pasa cerca de su mano, ¿no? Entonces, cada bola representa un área, ¿no? A lo mejor una bola representa mi trabajo. Y yo tengo que darle. Pasa mi trabajo, tengo que darle. Mi servicio en la iglesia, tengo que darle. Lo natural, lo divino. Mi esposa, mi matrimonio, mi relación con Dios. Todas esas son bolas que tenemos que tener en el aire. Y tenemos que saber encontrar el equilibrio para darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y tenemos que tener todas esas pelotas en el aire, esas bolas en el aire. Y yo reconozco que a mí las bolas se me han caído 60 veces al suelo, 60.000 veces al suelo. Y he dicho a Ruth, digo, tengo todas las bolas por el suelo, nena, no sé por dónde tirar. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo aprende un malabarista? Ensayando. Un día llego a Ikea, en Murcia, salgo de la autopista, no sé si habéis llegado una vez, y llego al semáforo y estaba ahí uno que agarra un monociclo de esos, la bicicleta esa que tiene una rueda sola, ¡pum!, se sube, el tipo empieza a mantener el equilibrio, yo estaba en el semáforo, entonces empieza a tirar unas bolas para arriba, subió en el test, entonces resulta que coge un sombrero, mientras que está tirando la bola, se le pone en la punta con un palo, el sombrero dando vueltas, las bolas... Y yo me quedo mirándolo y digo, santo Dios, ¿cómo hace eso? Y en ese momento me vino así un pensamiento que me vino de repente como de Dios, interpreté que era de Dios, dice, a fuerza de practicar. O sea, este hombre aprendió a fuerza de que se le caiga. Así que no cojas condenación. Sé que es difícil, pero tenemos que aprender. A fuerza de caernos, tenemos que aprender y tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. No podemos restarle a Dios tu servicio, los dones que Dios te ha dado. No podemos vivir solo para lo secular. Tenemos que administrar bien lo secular, pero tenemos que darle a Dios lo suyo. ¿Amén? ¿Estás conmigo? Ahora, el segundo punto. En la obediencia está la bendición. Dile que tienes al lado. En la obediencia está la bendición. Dice, un día Isaí, versos 17 y 19, de 1 Samuel 17, dice, un día Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y da pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Estos versículos comienzan de una forma que a mí me gusta. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza? Un día. Digo conmigo, un día. Me gusta cómo comienza, me dice un día. O sea, un día en nuestra vida llega ese momento. Ese día en que yendo y viniendo, entre lo divino y lo humano, desarrollando nuestra función diaria, tanto la secular como la extraordinaria, resulta que el Padre nos pide realizar una tarea a otro nivel. Y quizá ese día marque para siempre el resto de tu vida, como pasó aquí con David. Porque en el yendo y viniendo llegó un día donde Isaí, el Padre, le encomendó una tarea que cambió la vida de David para siempre. Y eso es lo que a muchos de los que estamos hoy aquí, quizá a tiempo completo, nos pasó un día. Que yendo y viniendo, resulta que un día, pues Dios nos encargó algo que marcó nuestra vida y nuestro devenir para el resto de nuestra vida. Quizá David no se imaginó que ese día sería diferente a los demás. Dice, va a ser un día más como de yendo y viniendo. Que
en medio de su servicio divino, no el secular, en el medio de ese servicio divino a Dios, Dios le iba a dar la posibilidad de crecer y de avanzar un peldaño más en el proceso de madurez de su vida. Y déjame decirte algo que yo he aplicado en mi vida. Y es una frase muy sencilla. Si no estás, te lo pierdes. Si tú no estás, no te lo pierdes. O sea, yo me imagino, porque a veces tomamos a la ligera las cosas y hay tantas cosas que nos preocupan de lo terrenal que muchas veces nos perdemos momentos divinos que pueden ser ese día que cambia tu vida para siempre. Y si no estás, te lo pierdes. Quizá pues puedes tener en poco una reunión de un martes, pero si no estás, te lo pierdes. Y quizá pierdes eso, ese día que Dios va a marcar un antes y un después en tu vida. Y hay que destacar que David aceptó este trabajo, que su padre Isaí. Y no solamente lo aceptó, sino que fue obediente a la instrucción de su padre sin cuestionar y sin protestar. ¿Por qué? Porque David podría haber dicho lo siguiente: pastor, tío, estoy fatal, estoy hecho un lío con mi trabajo, voy hasta arriba con las ovejas, estoy con lo cotidiano y no puedo servir al mismo tiempo, me quieres en la iglesia y mi trabajo me tiene hasta arriba, ¿no? ¿No te ha pasado? A mí sí. Yo a veces le decía a Juan Carlos, dime, Juan Carlos, mira, a veces mira, fijaos, me pasó una cosa muy graciosa. Yo estaba trabajando, entonces en mi área comercial de trabajo, en lo secular, yo cobraba, a los clientes le cobraba, igual que quizá vosotros también, ¿no? Vas y te pagan y llevas cobros encima. Entonces yo todos los viernes tenía que ir a la empresa por la tarde y entregar, pues, arreglar cuentas, entregar los cobros de la semana y todo eso. Fijaos el lío que llevaba a veces, que llegaba a Vanessa y le decía: Vanessa, aquí te traigo los cobros. ¿Cómo? Ay, perdón, la ofrenda. Pero es que llegaba Pilar, mi compañera de trabajo, y decía: aquí te traigo las ofrendas, Pilar. Y decía: ¿las qué? Digo, perdón, los cobros. O sea, llega un momento ya que llega uno que... Por eso es tan importante tomar ese equilibrio. Y aquí David es obediente. Aquí David podía haberle dicho: papá, tengo las ovejas que, mira, tengo 2 que están a punto de parir. No me puedo ir. No me puedo ir, no puedo dejar mi trabajo. Que es que justamente este fin de semana está a punto de dar la luz y no me fío. Papá, no puedo ir. Hoy no. Y entonces ese es el día que te lo perdiste. Te lo perdiste. Pero resulta que yo entiendo, porque ¿a quién no le ha pasado esto alguna vez? A mí me ha pasado. Esta es la conclusión a la que muchos hemos llegado. Pero nosotros como hijos de Dios, como hijos de la casa, debemos saber lidiar con estos pensamientos que a veces vienen a nuestra cabeza. Y tenemos que caminar en obediencia cuando hay un llamado y cuando es de esos días que si no estás, te lo pierdes. Porque es un llamado de Dios y es algo que Dios quiere utilizar para procesarnos. Tenemos que ser capaces de saber movernos en estos 2 terrenos, lo secular y lo divino, lo natural y lo divino. Tenemos que aprender a movernos en estos terrenos y estar... Yo te puedo dar un máster de esto, porque es muy complicado, pero oye, es sencillo y al mismo tiempo complicado, porque hace falta fe. Hace falta fe. Muchas veces no conseguimos muchas cosas y no vemos más milagros de Dios porque nos falta fe. Llega un joven que todos conocéis en Murcia hace 4 o 5 años. Llega y dice, está esperando que IKEA le llame para un trabajo. Y le llama a hacerle la entrevista, el de Recursos Humanos, lo llama en julio. Y llega y estaba esperando por 6 meses para que le dieran ese trabajo. Era un trabajo que él anhelaba y que necesitaba ese trabajo en ese momento. Que su vida ahora está en otro trabajo mucho mejor, pero bueno. Y llega y le dice el de Recursos Humanos, dice, bueno, queremos que empieces a trabajar el 15 de julio. Dice, muy bien.
Le dice el joven, lleno de fe. Muy bien, yo empiezo el 15 de julio, pero quiero que sepa usted que del 1 al 15 de agosto me voy de campamento con la iglesia y no trabajo. No. Bueno, del 1 a no sé qué. La semana del campamento. Del 1 al 5, del 1 al 6. Dice, del 1 al 6 no puedo venir, porque me voy de campamento con la iglesia y para mí eso es lo primero. ¿Cómo? Sí, que empiezo si quiere usted el 15 de julio, pero que del 1 al 5 de agosto, del 1 al 6 de agosto no vengo. Esa semana la necesito porque es para un campamento y yo soy cristiano y tengo que ir y eso no me lo puedo perder bajo ningún concepto. Se lo dijo así. Ah, vale, pero bueno, pues vale, no pasa nada, te damos esa semana. O sea, dándole una semana de vacaciones, nada más entrar. O sea, y entonces dice, y perdone usted, quiero que sepa usted algo. Lo digo ya para avisar, porque en noviembre me voy a ir 9 días a Nueva York con mi pastor. Entonces, quiero que usted sepa que en noviembre tampoco voy a estar. Y dice el recurso humano, dice, estupendo, muy bien, vale, estupendo. Lo dejamos aquí apuntado y empieza a trabajar el 15 de julio. Y se fue a su campamento y se fue en noviembre a no. Y lo de los domingos, dice, yo los domingos no trabajo, ¿eh? Le dieron el trabajo. Y ahí estuvo un año. Y no solamente un año, sino que lo promocionaron, lo pusieron jefe de sección. Bueno, y como es, que ya os diré quién es a micro cerrado, un poco más el jefe, gerente de IKEA. Y yo digo, oye, ¿y sí? No, es que no puedo, no vaya a ser que pierda este cliente, o que pierda aquello, que pierda lo aquello, que pierda no sé qué, o que pierda esta oportunidad, o que pierda... Mira, todo lo que te pierdas de Dios, sí que eso sí que es perder. Tenemos que tener un poquito más de fe con cabeza y que Dios te guíe. Pero ¿me entendéis lo que os digo? Yo me quedé alucinado con este joven. O sea, te ponen una entrevista, todo el mundo matándose por entrar en IKEA, te llaman a ti, después de un montón de meses, todo el mundo dándose tortas, que llegan todos allí, sí, asustados. Y él llega y dice, perdona, sí, yo empiezo, pero en agosto me voy de campamento y en noviembre necesito 9 días que me voy a Nueva York. Tengo los billetes sacados. Digo yo, madre mía, Señor. Y los domingos, no trabajo. Y le dieron el trabajo. Y ahí estuvo hasta que el Señor lo llevó a otro sitio. Y ahora está trabajando en otro sitio. Pero tenemos que ser capaces de movernos en estos terrenos, porque si no, nunca le servimos al Señor. Y tenemos que estar dispuestos a servir en diferentes ambientes, en lo natural y en lo espiritual. El Padre va a proporcionar momentos donde vamos a ser probados en esta área, para que nosotros podamos funcionar, para que nosotros podamos experimentar, para ser probados y para que podamos crecer, madurar, avanzar en nuestra formación como siervos en todos los niveles, tanto en confianza como en obediencia y servicio. Amén. Mira lo que dice primera de Tesalonicenses 2, 3, 4. Dice, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, ¿qué habían sido? Aprobados por Dios para que se les confiara ¿qué? Evangelio. Di conmigo, hay un examen, porque tenemos que ser examinados, tenemos que ser probados para aprobar. Entonces, para ser aprobado tengo que ser probado. ¿Para qué? Para que me confíen ¿qué? Nada más y nada menos que el Evangelio. Dice, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Y 1 Timoteo 3:8 dice, de la misma manera también los diáconos, di conmigo, los ancianos, los maduros, deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, no dados al pitraque, al codo, ni amantes de ganancias deshonestas, que todo su enfoque en la vida sea estar siempre con el euro en la cabeza. Dice, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Guardar el misterio de la fe. Que también estos sean sometidos a prueba primero. Y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. A veces hay personas que
que pretenden llegar a un nivel, yo lo he visto, gracias a Dios aquí no, pero sí lo he visto en otros lugares, ¿no? Y han pasado gente que finalmente, por lo que sea, han dejado de caminar con nosotros. Pero tú ves a esas personas que pretendían llegar a un nivel de honra, a un nivel de servicio, a un nivel ministerial, sin pasar por un proceso previo. Sin ser tratados por Dios, sin ni siquiera someterse y obedecer al Señor en ese trato. Y quizás tenían actitudes, ¿sabes? Muchos de ellos tenían dones, pero el Señor se empeña mucho más en trabajar en nuestro carácter. El tener nuestro yo domado y adoptar el corazón de Jesús es una tarea que necesita tiempo. Que se dome el yo. Ay, mía. Ay, Señor, yo no sé cómo a mí me han aguantado. Yo no sé cómo Juan Carlos no me mandó por ahí. Qué paciencia, oye. Santo, santo. Pero yo le decía cada disparate que yo digo, no sé cómo estoy aquí hoy entre vosotros, de verdad. Dios tuvo que, y sigue, tomando mi yo, porque adoptar el corazón de Jesús es una tarea muy difícil, necesita tiempo de prueba para ser adquirido ese corazón. No suele ser de un día para otro, ¿a qué no? Hay situaciones que experimentamos que ayudan a forjar nuestro carácter y tenemos que estar ahí. 3, lo último para irnos. No perezosos en lo que requiere diligencia. Aquí, ¿cuántos perezosos hay? ¡Ninguno! Amén. Aquí somos todos gente. Amén. Dice Romanos 12, 11 y 12. Dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Qué importante es ser aplicado en lo que se requiere, ¿verdad? Los hijos de la casa debemos luchar contra la pereza, debemos luchar contra la mediocridad, debemos luchar contra la apatía. Todos esos son signos negativos de la vida natural, eso representa a nuestro viejo hombre. Por el contrario, tú y yo como hijos de la casa, como hijos de Dios, debemos ser diligentes en las cosas del Espíritu. Este versículo nos da algunos puntos de cuál debe ser nuestra actitud. Dice que tenemos que ser fervientes. ¿Qué es una persona ferviente? ¿Has visto la Coca-Cola cuando la mueve? Tenemos que ser así. Gente, vamos, vamos. Fervientes. Serviciales. Serviciales. ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo servir? Cuando te llama un amigo o cuando te escribe un WhatsApp, ¿cómo le contestas? ¿Qué quieres? O ¿en qué te puedo servir? Gozosos. Gente feliz, con el rostro que está lleno de gozo y que también parece que está lleno de gozo, ¿no? Porque algunos dicen, estoy lleno de gozo. Esperanzados. Gente que tiene esperanza, que tiene fe en que las cosas pueden mejorar, en que vamos a ir a más, amén. Perseverantes y dedicados a la oración. Todas estas cualidades favorables, aplicadas a lo espiritual, van a hacer de nosotros hombres y mujeres diligentes. En este punto sería bueno destacar al menos 3 actitudes que reflejan o que se ven en David. O que reflejan que David era diligente, porque David era diligente. Mira lo que dice el verso 20 de 1 de Samuel 17. Y se levantó David muy de mañana. ¿Cómo? Muy de mañana. Dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra. Primera característica, dice que se levantó muy, no de mañana. Eso soy yo. Encarna se levanta muy de mañana. No, a veces no. Yo sé que a las 6 está ya funcionando muchas veces. Entonces, y Miguel no te digo nada. Muy de mañana. Yo me levanto a las 7. O sea que yo me levanto de mañana. Así que en este primer detalle yo puedo ver que David, al escuchar la orden de su padre, no lo dejó para el otro día. Ni lo dejó para el momento en que él... ya lo haré, papá. Sino que él respondió al pedido de su padre con diligencia, ¿verdad? Acudió lo antes posible, dice muy de mañana. Qué importante que en nosotros también haya esa actitud. Porque a veces atendemos a las demandas de Dios o de nuestros padres o de nuestros pastores cuando podemos o cuando nos viene bien. Hay mucha gente que, pastor, cuenta conmigo.
Y luego dice, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. ¿Eh? Hay algunos que están dispuestos para todo, pero luego no están disponibles nunca. Hay que estar dispuesto y disponible. Así que hay a veces que atendemos las demandas de Dios o atender las demandas de Dios o cuando hay un servicio que hacer en la iglesia, pero vemos que David no lo hizo así. Él fue diligente en lo que requería importancia, tomó con responsabilidad el mandato de su padre y lo tomó con tiempo suficiente. Se levantó muy de mañana para hacer la tarea asignada. Y también reconocemos la bendición que hay en madrugar, ¿a que sí? Oye, hay ese refrán de toda la vida. Al que madruga, Dios le ayuda. Claro que sí. Madrugar es saludable. ¿Por qué? Porque tienes más tiempo para organizarte, enfrentas el día con otra perspectiva, nada te pilla de sorpresa. Mucho más si comienzas, como dice ahí en Romanos que hemos leído, ¿cómo? No, pero ¿cómo? Orando. Dedicados a la oración. Oiga, si empezar orando el día, eso tiene que ser nuestra vida. Dedicados a la oración. Porque orar es alimento espiritual. ¿Tú sabías eso? Cuando tú te dedicas a la oración, estás alimentando tu espíritu. Y es mucho más provechoso si lo hacemos de mañana. Yo sé que hay gente que, no, es que yo por la tarde, es que yo después de cenar. Pero escúchame algo. Esto es como yo lo veo. Que no es respetable, cada cosa, esto no es doctrinal. Pero yo digo, si yo me levanto por la mañana, lo que tengo que entregarle al Señor es mi día. Si lo hago por la noche, ¿qué día queda? Que consagrarle al Señor. ¿Me entiendes? Porque es como una ofrenda. Es como cuando yo me presento por la mañana delante del Señor, es como que le estoy dando el diezmo, le estoy dando la primicia al Señor para que cuando yo dé la primicia, Cristo que fue la primicia de todos nosotros, ¿no? ¿Y qué hizo la primicia? Redimir al resto. Entonces, cuando yo le doy la primicia al Señor, estoy redimiendo mi día. Pero si le doy la ultimicia, en vez de la primicia, ¿qué pasa? Que no queda día ya, que me pongo ahora a las 11 de la noche, a no ser que sea por los guardas del muro que te toque ese turno, pero si me pongo ahora a las 11 de la noche, Señor, te entrego el día. No, espérate, día, espérate, ¿qué hago? No, te entrego mañana ya. Entendedme que no, cada uno tiene su... Pero yo soy así, a mí me gusta de mañana. Y ¿sabes? Que no tengo que estar yo muy... Porque fíjate que Jesús practicaba esta modalidad de la mañana. Mira lo que dice Marcos 11:35. Dice de Jesús, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Ese es Jesús. ¿Y David? ¿Qué me dice de David? Muchos años después de este acontecimiento, David, mira, en los Salmos, Salmo 5:3 dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana presentaré mi oración ante ti y con ansias esperaré, dice el Salmo 5:3. El Salmo 57:7-8 dice, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos, despierta, gloria mía. Despertad arpa y lira. A la aurora despertaré para clamar a mi Dios. Dice el Salmo 63:1, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. O sea, cuando yo leo estos pasajes podemos observar, por ejemplo, que David tenía como costumbre madrugar para buscar al Señor. Qué importante sería que nosotros como hijos de la casa tuviéramos este hábito. Así como Jesús y como David, que nuestras vidas no reflejen pereza en lo que requiere diligencia. Amén. Y para terminar, dejó el rebaño. Y ya terminamos. Dejó el rebaño con un guarda. Esto es muy importante. Dice la Nueva Traducción Viviente que lo dejó con otro pastor. Dejó el rebaño con otro pastor. Dejó el rebaño con un guarda. Aquí vemos la diligencia de David. Pero en esta ocasión, en cuanto a su trabajo cotidiano, en cuanto a su trabajo natural. O sea, David podría haberse desentendido de su responsabilidad. El Señor me ha llamado, ¡güey! Me voy, venga, tal. Y te deja el trabajo manga por hombro. O te llama tu jefe, no, es que me he ido porque el pastor me ha llamado. O estás trabajando y te vas debajo de un árbol ahora, como le pasó a uno, ¿no? Dice, pero vamos a ver, pero si uno que iba recomendado por un pastor y luego le llaman al pastor, oye, este tipo que me has traído aquí para trabajar,
¿qué pasa? Dice, pues no, que se para una hora todas las mañanas el que dice que se va a orar. Que eso lo has dicho tú. No, yo le he dicho que ore, claro, pero no que ore en el trabajo. Pero vemos cómo David tenía diligencia, ¿verdad? En esto también, porque no se va y deja el rebaño abandonado. Deja el trabajo abandonado, ¿no? Lo deja el rebaño en manos de otro pastor. David, porque aquí David podía haberse desentendido de su responsabilidad porque sentía que Dios lo estaba llamando, pero no fue así. Él dejó sus ovejas a buen recaudo, al cuidado de otro pastor. Y qué importante es tener esta actitud también. A veces nuestras autoridades pueden delegarnos un trabajo extraordinario o diferente en grado de honra. Esto también aplica no solamente lo secular. Quiero que lo veas también que muchas veces tenemos dentro de la iglesia, algunos de vosotros que sois los que estáis aquí, estáis ya con tareas asignadas. Y a lo mejor imagínate que Miriam tiene una área que es su servicio. Y ella lo tiene y lo guarda, lo cela. Pero para ellas al final se convierte en algo cotidiano también, ¿verdad? Porque está por años haciéndolo y ella está haciendo ese trabajo, lo está haciendo con excelencia, lo está haciendo bien, trabajando, sirviéndole al Señor, pero resulta que yo como pastor le digo, oye, quiero que hagas esto, quiero que hoy vayas a Murcia y hagas esto, y ella puede decir, wow, qué guay, esto es nuevo, esto es algo, es como otro nivel, ¿no? Estoy saliendo de lo que hago siempre, pero estoy yendo a un nivel superior. Bien, ok, eso es una honra que tu pastor te está dando y tienes que hacerlo con excelencia, pero tienes que dejar a buen recaudo lo que estás haciendo. O sea, que no merme tu labor, tu área de servicio en la iglesia porque te han llamado a otra cosa superior. Tienes que saber delegar. Entonces, Miriam dice, sí, ok. Esto, por ejemplo, nos pasa a nosotros los pastores cuando nos vamos de vacaciones. O sea, yo cuando me voy de vacaciones no me voy dejando 2 o 3 ministraciones que tengo por ahí a medias, 2 o 3 cosas que no tengo cerradas, porque no, sino que me voy y lo dejo todo bien delegado. ¿Entendemos, verdad? Por eso es importante. Y me encanta porque David lo hizo así. Cumplió con su responsabilidad. Una vez que ya hemos cubierto y delegado nuestro propio trabajo, ya podemos ir a realizar ese que es fuera de lo común, que no es el normal. Amén. Y por último, y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. ¿Cómo qué? Como Isaí le había mandado, no como David había pensado. ¿A qué no? Se fue como Isaí le había mandado, no como David había supuesto. ¿Verdad? Vemos a David obedeciendo al pie de la letra el pedido dado por su padre. Lo primero que vemos es que supo escuchar la instrucción. Esto es muy importante. Dice que le dice a su padre, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y estos 10 pedazos de queso para el capitán. ¿A que sí? O sea, David, imagínate, por la emoción del mandato de su padre, no salió corriendo dejándose la encomienda, sino que tomó las provisiones que su padre le había preparado. Cuán imprescindible es que un pedido sea hecho correctamente. O sea, escuchar bien las instrucciones. A mí me pasa muchas veces. En Orihuela me pasaba con un hermano. Era un corazón tenía de verdad para servir, impresionante, pero yo no sé si es que no me escuchaba, que lo hacía todo al revés. Pero tienes que disipularlo porque tiene un corazón, estaba siempre para todo. Pero yo le decía, oye, ¿sabes que la bombilla esta, no sé, por poner un ejemplo, nunca se dio esto a la bombilla, pero se dieron otras cosas. La bombilla esta está tilinteando ahí, y entonces, ok, sí, vale, pastor, vale. Okay. Y entonces se lo decía el domingo y entonces el lunes me llamaba, oye, pastor, acuérdate que la bombilla está tilinteando. Y yo, sí. Pues no, por si usted se podía traer una bombilla de Murcia y tal. Alma de cántaro, si te lo he dicho a ti porque me quiero olvidar de la bombilla. Para que lo hagas tú. Coge la bombilla y compra una bombilla y dame el ticket que te lo pague. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, él estaba para todo, pero no lo pillaba, le costaba, ¿verdad? En esa área oye, la instrucción, escucha bien lo que te estoy diciendo. Escucha bien. David, por la emoción, podía haberse olvidado. Y es imprescindible en un pedido así escuchar bien la instrucción. A veces, hacer el recado a medias o hacerlo incompleto es igual que no hacerlo.
Pero con David no fue así. Llevó consigo toda la mercancía enviada. Es hermoso cuando alguien obedece sin saltarse ningún paso de la instrucción. Y esto cuesta. Sin poner de sí, sin dar su opinión, por delante de la orden asignada. Es que yo pienso que es así. Es que yo pensé, que yo creí que... Yo pienso que esto lo he dicho, pero yo creo que no. A veces cuando recibimos un mandato lo analizamos de acuerdo a nuestra propia manera de pensar sin conocer ni siquiera los motivos o sin conocer la razón que rodean al mismo. Y muchas veces reaccionamos diciendo, ¿y por qué lo hace así? ¿Y por qué? ¿Quién era ese? También otro. Vamos a poner el púlpito aquí. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? Pero qué hermoso es ver a alguien llevando a cabo la tarea sin cuestionar nada. Y haciendo como David lo hizo. De una forma excelente. Por ejemplo, yo escucho a mis hijos. De verdad. Y tengo en consideración lo que me dicen. Escucho a mis hijos, pero tengo que tomar la decisión yo. No puede ser que sean mis hijos los que tomen la decisión. O sea que es bueno escuchar, es bueno tener un oído, oye, escuchar. Yo acepto todas las opiniones, pero luego no voy a decir que hago lo que me da la gana. ¿Por qué no? Porque las tengo en consideración y a veces estoy equivocado y digo, wow, esto que acaba de decir es verdad, por aquí, ¿me entendéis? Es bueno escuchar a los hijos, pero no puede ser que al final somos los padres los que tenemos que llevar a los hijos. Imagínate en mi casa, si hiciera caso a mi hijo todos los días, madre mía, qué desastre. Me volvía loco. Pero sí que les escucho su corazón, porque muchas veces tienen razón y me enseñan. Y estamos todos aprendiendo, ¿sabéis? Yo estoy aprendiendo a ser padre, ellos están aprendiendo a ser hijos, y todos estamos aprendiendo y tenemos que escucharnos. Oye, tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Queremos aprender a movernos para ser hijos de la casa, para que tú puedas, Señor, manifestar tu gloria en medio de nosotros. Queremos ser tus escuderos, como hemos aprendido, Señor, ganar tus batallas para darte la gloria a ti. Queremos ver almas convertidas, Señor. Queremos ver a los pródigos volver a la casa, Señor. Queremos ver, Señor, cómo tú vas haciendo la obra en cada uno de nosotros y que tú puedas decir, apartádmelos, porque han hallado gracia ante mis ojos. Quiero que me sirvan a otro nivel. Sí, Padre, danos tú, Señor, la habilidad para, como decíamos, tener todas las bolas en el aire y saber movernos en lo secular y en lo divino, en lo humano y en lo divino, en lo extraordinario y en lo ordinario, Señor, para poder darte a ti lo que es tuyo, Señor, y que nuestra ofrenda no se vea mermada para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.